Y a continuación, muy bien, ya se está subiendo al escenario, Cristian de la Fe, es catedrático de la Universidad de Murcia y es autor del blog de divulgación Sherlock Health. Y podéis seguirle también en Twitter, Health Sherlock. Y nos va a hablar de la prevención en sanidad animal bajo la lupa de Sherlock Health. Muchas gracias. Bueno, gracias Débora por la presentación y muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí y hablar de un tema apasionante como es la sanidad animal y sobre todo la prevención en sanidad animal, orientada a contestar una pregunta realmente compleja y es, ¿estamos haciendo lo suficiente en sanidad animal para prevenir las resistencias? Es difícil, es un reto contestar esto porque básicamente cada sector es diferente, incluso cada explotación en sí es totalmente diferente. Pero bueno, a lo largo de estos minutos voy a tratar de exponerles un poquito cuál es la situación actual y un poco el camino que hay a la hora de reducir la posibilidad de generar resistencias a antibióticos en sanidad animal. Lo que está claro es que tenemos un problema, ahí no hay ninguna duda, es decir, existen datos más que sobrados a nivel global que nos indican que el consumo de antibióticos, cuanto más se consume, evidentemente más resistencias se generan. Esta gráfica es idéntica tanto en salud humana como en sanidad animal. Pero además es un problema muy complejo, porque también hay evidencias científicas que nos indican que las resistencias que generamos en las especies animales también en algunas ocasiones pueden pasar a lo que es el ser humano. Digo que es complejo porque efectivamente existen esas evidencias científicas, pero no se corroboran para todas las cepas ni para todos los antibióticos. Entonces es un problema muy complejo que hay que seguir estudiando, pero que no podemos obviar. Y yo quiero también en este foro indicar que para la sanidad animal no es importante las resistencias solo porque se transmitan esas resistencias al ser humano, sino que a nivel de sanidad animal tenemos problemas como este en determinados momentos, como este individuo con el síndrome respiratorio bovino, por ejemplo, donde realmente no sabemos en ocasiones cómo tratar a esos animales ni administrar un tratamiento efectivo para curar la sintomatología. Es decir, no es un problema solo de transmisión de resistencias al ser humano, sino un problema propio también de la sanidad animal. Me siento en la obligación de indicar qué es Sherlock Health, porque la verdad es que resulta un poco llamativo, ¿no? Miren, Sherlock Health es una apuesta por la divulgación, aunque a mí me gusta hablar de información, porque en el ámbito de donde yo vengo, de la universidad, hay algunos compañeros que lo de la divulgación no lo entienden. Parece como algo poco técnico, etc. Miren, esta es mi casa, ¿vale? Es la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Yo soy docente y soy investigador, ¿vale? Lo que pasa es que por nuestras líneas de trabajo tenemos muchísimo contacto con el sector, trabajamos con muchas asociaciones, ganaderías, etc., ¿no? Y nos proporciona un feedback muy interesante de cómo es o de cuál es la situación real en las explotaciones de todo este tipo de problemas, ¿vale? Pero nuestra información técnica, donde primero la publicamos, es aquí, en revistas científicas. Es decir, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, tiene que estar basado en datos técnicos y en datos científicos. ¿Qué pasa? Que luego llegas aquí a un lugar de la Mancha, como dice el Quijote, ¿vale? Y hablas con este señor y le dices que tiene que invertir en una valla mejor, ¿vale? Porque es mejor la bioseguridad, porque va a tener menos problemas. Y yo me pregunto, hoy estamos hablando aquí de prevención. Prevenir es actuar cuando uno es consciente de un riesgo. Y yo pregunto, ¿cómo logras que estas personas en muchos casos realicen una inversión en mejora, por ejemplo, de bioseguridad, si ni siquiera es consciente del riesgo, de lo que puede suponer, ni ve un beneficio claro anexo a ese gasto que va a realizar? Y ahí me pregunto yo lo mismo, es decir, ¿estamos haciendo lo suficiente para que la información vaya desde esas revistas técnicas a lo que es digamos, la gente en general? Eso es lo que, bueno, pues hace un año hizo que surgiera Sherlock Health, esa idea un poquito de englobar la información técnica y bajarla, bueno, a un nivel más comprensible para la gente que no tiene que tener esa formación. Pero bueno, hoy hablamos de prevención y hablamos de sanidad animal. Y yo me pregunto, ¿qué es la sanidad animal? Porque claro,
yo podría decirles qué es la sanidad animal. Lo que sucede, por ejemplo, en este cebadero de bovino en Alicante, o engloba más lo que sucede con los animales de actitud láctea, o este buitre envenenado puede tener algo que ver con la diseminación de las resistencias antimicrobianas. Todos sabemos que son portadores de Campylobacter, de salmonelas, pero ¿juegan algún papel en todo esto que vamos a tratar hoy aquí nosotros? O lo que sucede en cualquier empresa de agricultura, o incluso el bicho que está muy de moda, desgraciadamente, sobre todo porque si nos trae la peste porcina nos va a hacer una gracia tremenda, que es el jabalí. Lo que quiero decir con esto es que la sanidad animal son realidades muy diferentes y problemas muy diferentes, y hay que tratar de entender qué es lo que sucede en cada uno de los sectores, en cada una de las ganaderías, para ir adoptando medidas concretas en cada uno de los casos. Miren, hoy vamos a hablar sobre todo, evidentemente, de animales de abasto por dos motivos. Primero, porque evidentemente es donde más antibióticos se consume a nivel de sanidad animal, pero también porque el contacto con los productos generados de este tipo de especies pues hace que sea más fácil o más factible en un momento determinado la transmisión de las resistencias desde la sanidad animal a la salud pública. Pero cuidado, yo digo, de acuerdo, hoy vamos a hablar de esas especies, pero les voy a generar una pregunta que trataré un poquito de contestar al final de la presentación. Es decir, esta imagen que a todos nos sugiere ternura, etcétera, es decir, ¿puede tener algo que ver esto con las resistencias antimicrobianas? ¿O esta imagen? ¿Puede tener algo que ver al respecto de generar las resistencias? Lo contestaremos un poquito más adelante. Pero por favor, denle vueltas a la situación, porque hoy no vamos a hablar de consumo de antibióticos en pequeños animales, por ejemplo. Lo que está claro es que en ganadería convivimos con la bacteria. Es decir, yo no puedo ir a una explotación ni a ninguna ganadería y decirle, oye, te voy a eliminar las enterobacterias. Oye, te vas a quedar sin estafilococo. Oye, eso no existe. No puede llegar a una explotación aviar y decirle, vamos a desaparecer las salmonelas y los campylobacter. Eso es imposible, ¿de acuerdo? Es muy complicado. Entonces, tenemos que entender que ellas aprenden simplemente con el contacto con los antimicrobianos. Es decir, la adquisición de resistencia es algo natural. Nosotros eso no lo vamos a eliminar, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si utilizamos los antibióticos de un modo inapropiado, ellas aprenden más rápido. Simplemente aceleramos muchísimo el proceso de adquisición de esas resistencias. ¿Cuánto de rápido? Pues mucho, ¿de acuerdo? Miren, estos son microorganismos con los que nosotros trabajamos principalmente, son micoplasmas, son unos bichos muy, muy curiosos, ¿de acuerdo? Unas bacterias muy curiosas, las más pequeñas con capacidad de replicarse. Nosotros les hacemos, bueno, algunas perrerías en el laboratorio, las ponemos a crecer en tubitos, le ponemos antibióticos, y cuando le administramos antibióticos a dosis subinhibitorias, es decir, no las matan, pero les hacen un poco de pupa, en una semana tan solo somos capaces de ver cómo esas bacterias modifican su genoma, ¿de acuerdo? Y adoptan mecanismos que les permiten ser más resistentes a esos antimicrobianos. Es decir, realmente tardan muy poco, en muchos casos, depende de la presión que tengan para, digamos, adquirir esas resistencias. Bueno, hablamos de lo que sucede en estas especies, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, ¿vale? Y hablamos de situaciones totalmente diferentes, pero son tan diferentes que incluso los antimicrobianos no se utilizan de la misma manera en unas que en otras. Es decir, ¿por qué el PRAN y el Plan Reduce se ha centrado en el uso de la colistina o de las polimicinas en el porcino? Pues, hombre, pues porque es donde más se consume. Es decir, no partimos de una situación general en sanidad animal que es la misma para todos. En estos minutos ahora voy a tratar de hacerles una pequeña radiografía muy rápida de cuál es la situación en cada una de ellas, para luego entrar un poco a hablar de las medidas preventivas. Miren, si hiciéramos una clasificación en cuanto a bioseguridad y condiciones de instalaciones, etcétera, de arriba abajo, esto es muy complicado. Generalizar es lo que tiene, es decir, porque habrá explotaciones que estén en el primer nivel y otras que estén mucho más abajo. Pero en líneas generales, en la cúspide colocaríamos sin duda, por bioseguridad y por muchos aspectos más, lo que es la avicultura.
¿vale? Estos son los objetivos básicos del plan que hemos puesto aquí en la izquierda simplemente para que sirva un poquito de orientación. Son explotaciones donde la bioseguridad pues, es importante, no se puede entrar fácil, es muy complicado, a mí me cuesta horrores que alguna explotación de avicultura me deje ir con algunos estudiantes, prácticamente diría que es imposible, ¿de acuerdo? Y muchas de las medidas de bioseguridad y de manejo de las explotaciones están, digamos, muy bien adoptadas, ¿vale? Por debajo de la avicultura yo colocaría el ganado porcino. Ganado porcino y a lo mejor ahí a la par el vacuno de leche, ¿de acuerdo? Son explotaciones donde también la bioseguridad en líneas generales, y sobre todo hablando de las empresas más grandes, suelen tener muy buenas condiciones. Es decir, vean aquí, por ejemplo, el doble vallado para que cuando el vehículo que transporta comida o lo que sea no tenga que entrar directamente ni tocar directamente con las naves, ¿vale? Aquí ven, por ejemplo, este camión suministrando el alimento en la tolva sin entrar dentro de las explotaciones, ¿vale? Hay medidas internas, cambio de ropa, ducharse, etcétera, cuando uno entra dentro de las explotaciones. Es decir, en el ganado porcino es clásico y ver este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Que la reducción en el consumo de antibióticos que ya se está produciendo genera problemas, eso es evidente. Estamos acostumbrados a una cosa, no podemos cambiar de un día para otro. Por ejemplo, me comentan los compañeros la reemergencia de problemas como Streptococcus suis, que aparentemente estaba bastante controlado con cuestiones con el uso de antimicrobianos y, bueno, en determinadas naves, con la reducción del uso de antimicrobianos, pues bueno, evidentemente tenemos más problemas. En el bovino de leche sucede algo parecido, pero sí que es verdad que así como la zona, sobre todo de ordeño, está muy tecnificada, a nivel externo, a nivel de bioseguridad externa y de entrada de animales, todavía creo que podemos darle un giro más. Ahí hay, creo, un nivel de mejora bastante importante todavía. Pero evidentemente su nivel de tecnificación en líneas generales está muy cercano al del ganado porcino. Son animales de aptitud láctea y eso ya genera por sí un control a la hora de utilizar los antimicrobianos, que evidentemente hay que evitar la presencia de resistencias de residuos en la leche. Pero también es verdad que en el ganado bovino de leche hay determinadas situaciones, como puede ser esta, ¿de acuerdo? Un animal clásico con metritis, donde se suelen utilizar mucho las cefalosporinas para el tratamiento de estos individuos, o cuando haces cualquier intervención quirúrgica, o cuando tienes un problema de mamitis, donde no podemos evitar el uso de antimicrobianos. Es decir, aquí estamos confundiendo varias cosas, es decir, tenemos que usarlo coherentemente, pero eso no significa que no podamos usarlo, porque hay determinados momentos en los que es necesario realizar el uso de antimicrobianos, como en cualquier intervención médica, ¿no? La cunicultura, lo que está sucediendo en cunicultura es que están desapareciendo muchas explotaciones. En los últimos años hay una reconversión del sector y las explotaciones más grandes, que son las que están sobreviviendo, tienen un nivel de tecnificación bastante alto. ¿Qué sucede? Que hay momentos críticos, principalmente alrededor del parto de las conejas, donde el uso de antimicrobianos es necesario. Si no lo utilizas, normalmente vas a tener problemas, sí o sí, de estafilococia, la clásica estafilococia de los gazapos lactantes, que normalmente también suele utilizar o suele afectar también a las madres, produciendo mamitis que obligan a retirar a las madres reproductoras y, por tanto, bueno, aquí suele ser una de las fases donde más se utiliza el tema de los piensos medicados, etcétera. Bueno, comentaremos después un poco más al respecto de eso. Se ha reducido mucho el uso de los piensos medicados, sobre todo el uso de más de 2 principios activos dentro del mismo pienso, pero aquí si no se acompaña esto con una disminución de la intensificación, dándole más tiempo a los animales entre los partos, pues va a ser complicado controlar este tipo de problemas, ¿vale? Que se presentan en muchísimas explotaciones. En cuanto a los pequeños rumiantes, la reconversión del sector ha sido brutal en los últimos 10-15 años, ¿de acuerdo? La tecnificación va ganando espacio, vamos, muy rápidamente. Ya es factible observar explotaciones como esta con un perímetro de seguridad que no permite la entrada de nadie ajeno a la explotación. Aún así, en materia de bioseguridad queda muchísimo
trabajo por hacer, ¿vale? Se ha trabajado mucho en inmunoprofilaxis y seguimos teniendo un elemento importante pendiente que es el movimiento de animales, ¿vale? El control del movimiento de animales. El bovino de carne, el bovino de cebo, es fundamentalmente el tipo de producción en el cual pues, tenemos más problemas. ¿Por qué? Por el origen de los individuos. Compramos animales aquí, 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 y luego los mezclamos, y a las 2-3 semanas solemos tener problemas clínicos sí o sí. He puesto aquí esta imagen de un cebadero de corderos porque prácticamente es lo mismo. Sucede igual, ¿de acuerdo? En el engorde posiblemente es donde tenemos los problemas más críticos. 2-3 semanas después tenemos esa sintomatología respiratoria que normalmente avanza hacia esas neumonías crónicas. Fíjense en la postura del individuo con esa posición ortopneica, esa neumonía, que en muchos casos no responde ya a ningún tratamiento antimicrobiano. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Miren, yo creo que estas son las estrategias de trabajo. Yo no conozco otras. Regular el uso de antimicrobianos. Bueno, pues con el tema de la receta electrónica veterinaria se ha regulado una barbaridad. Se están reportando los datos del uso de antimicrobianos a las autoridades. Están los libros de registros en las explotaciones para saber qué tratamientos se están aplicando, así como cuál es digamos, la venta de antimicrobianos en todo lo que es el espectro español, ¿no? Se están realizando diagnósticos rutinarios, algo que antes no se hacía, digamos, sistemáticamente para ver un poco cuál es el nivel de resistencia de mis explotaciones. A nivel de instalaciones, miren, me he ido al caprino porque posiblemente sea el nivel de tecnificación más bajo. Si esto era una explotación media de hace 15 o 20 años, pues esto puede ser una de las que ya cada vez se ve más frecuentemente. Si esto era una sala de ordeño clásica de hace 15 o 20 años, esto se ve frecuentemente. Digo esto porque, claro, toda esta tecnificación también tiene una influencia muy importante en la sanidad de los animales y, por tanto, en la reducción del uso de antimicrobianos. Queda mucho trabajo por hacer, depende de qué explotaciones más en cuestión de instalaciones y de manejo, ¿de acuerdo? Muy asociado a la bioseguridad. Tenemos un trabajo enorme en bioseguridad que realizar, no solo en elementos externos como este, ¿vale? Que a veces las soluciones son sencillas. No hace falta instaurar grandes sistemas. Fíjense ustedes, unos conos, una tubería, y se puede realizar la misma función. Los elementos internos también en las explotaciones pues, se van mejorando poco a poco, y todo este cambio en las instalaciones tiene que venir apoyado en cambios en el manejo, es decir, hay que disminuir en muchos casos la intensificación, los periodos entre partos, los tratamientos, cómo se maneja la densidad del número de individuos, e incluso algo que están trabajando ya muchas explotaciones de cebo, como es el origen de los individuos. Si yo sé que comprando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, voy a tener muchos problemas, pues voy a tratar de comprar de un solo sitio, porque sé que su microbiota, como bien comentaba Débora, va a ser más homogénea y, por tanto, voy a tener menos problemas de adaptación en el cebadero. A nivel de esto, aquí tenemos evidentemente una tarea muy importante, a nivel de las mezclas medicamentosas. Me comentan todos los compañeros que se está reduciendo enormemente la cantidad que se está utilizando, y evidentemente a nivel de inmunoprevención, todo lo que podamos prevenir utilizando una vacuna pues va a generar menos uso de antibióticos, eso está claro, ¿no? Miren, ¿estamos haciendo lo suficiente? Yo no lo sé, pero lo que sí observo en los diferentes sectores es implicación y concienciación, ¿vale? Porque esa disminución del uso de antimicrobianos a muchas empresas le está costando el dinero. Es decir, ¿por qué? Porque lo que está claro es que al retirar los antibióticos, al menos parcialmente, aumenta la mortalidad en muchos de los lotes. Eso es evidente, ¿vale? O sea que la concienciación se observa en lo que es todo el sector. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Yo creo que los números cantan por sí solos. Es decir, la disminución del uso de antimicrobianos está clara. Yo creo que podemos sacar pecho a nivel mundial de lo que estamos haciendo con la colistina. Los números son realmente espectaculares a nivel porcino, o sea, se lo podemos decir a quien quiera. Y por tanto, bueno, es difícil responder a la pregunta, pero yo creo que estamos en la línea adecuada, por lo menos. Ya para ir finalizando, indicar que, bueno, ¿qué pasa en estas especies
Evidentemente nosotros no nos comemos los perros y los gatos. Hasta ahí está claro, ¿no? Lo que pasa que ya saben que técnicamente sabemos que dormir con un gato o con un perro pues puede ocasionar ciertas transmisiones de agentes infecciosos. Ese contacto íntimo que tenemos con nuestras mascotas, ¿verdad? El besito al perro y el ¡ay, que me lame, que bien, que me quiere mucho! Evidentemente en un momento determinado podemos tener un problema. Sí que es verdad que el consumo, evidentemente, digamos a nivel cuantitativo no tenemos un problema, pero a nivel cualitativo sí. En un momento determinado puede haber una transmisión de cualquier agente patógeno que porte una resistencia, ¿no? ¿Qué decir de los individuos, de los animales exóticos, ¿no? Como mascotas, ¿no? Que evidentemente pueden portar determinadas bacterias que no son digamos, comunes, ¿no? con su resistencia. Esto ya se ha visto, es decir, hay transmisión en ocasiones de modo cualitativo, pero en ocasiones puede pasar, ¿vale? Evidentemente no tiene los niveles en cuanto a cantidad de lo que pase con ganadería. Yo, para ir finalizando, solo quiero romper una lanza en favor de la investigación. Si yo les pregunto a ustedes qué tiene que ver un bastoncillo de los oídos con la reducción del uso de antibióticos, pues a lo mejor me dirán que no sé, no sé buscar la relación, ¿no? Miren, hay una enfermedad que se llama la galaxia contagiosa con la que nosotros trabajamos, que posiblemente sea la que motiva el mayor uso de antimicrobianos en pequeños rumiantes, sin duda alguna, ante los brotes clínicos. Hay un programa nacional voluntario de Agalaxia en el que nosotros hemos participado por el Ministerio de Agricultura, y si les digo a ustedes que el programa comenzó aquí, es decir, cogiéndole una muestra de oído a una cabra, bueno, ya se pueden imaginar el cachondeo cuando llegabas a la ganadería y le decías que le ibas a limpiar el oído a la cabra. O sea, era una cosa muy, muy particular. Pero cierto es que ha sido una manera, por ejemplo, de determinar la presencia de portadores asintomáticos y, por tanto, de evitar esos movimientos y esos brotes clínicos. Con lo cual, seguro que ha tenido repercusiones en el planteamiento del plan. Es un reto para el sector. Es un reto para el sector el tema de la reducción de antimicrobianos. Yo quiero aprovechar que estoy aquí para finalizar, indicar que no nos debemos olvidar de otros retos, como son la vigilancia externa, ¿de acuerdo? Hace unos meses tuve la oportunidad de compartir con los compañeros de la Universidad de Hokkaido algunos días y ellos me indicaban la importancia de tener un sistema de vigilancia externo para indicar un poco qué es lo que nos puede venir. Yo cuando miro lo que tenemos alrededor, no solo la peste porcina, sino lo que pasa un poco por abajo, pues fiebre aftosa, peste de los pequeños rumiantes, bueno, pues hay que tener en cuenta todo eso. Finalizar con un pulmón con tuberculosis, evidentemente sigue siendo la enfermedad que más mata y sigue siendo un problema para la sanidad animal y la salud pública, ¿no? Y es el reflejo de que tenemos que trabajar todos a una para evitar este tipo de problemas. Muchas gracias al Ministerio, a la Agencia Española del Medicamento por la invitación y yo solo finalizar con esta foto, ¿verdad? Porque creo que estamos en la línea correcta y yo siempre que veo a estos bichos parece que se están riendo, ¿no? Entonces, pues me gustaría finalizar con esta foto de sementales de la raza malagueña, ¿vale? Ya que al reírse, pues supongo que estamos en el buen camino, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Cristian? Si no, yo tengo preguntas. Porque, bueno, antes de que hiciera charla, estuvimos charlando él y yo sobre los problemas de la desinformación. Y la verdad es que hay muchos bulos sobre el uso de antibióticos en animales. Hay dos creencias que creo que para mí, bueno, son a veces las más difíciles de desmentir o de explicar, pero que creo que son las más extendidas entre la población. Dos, la primera es, ¿se usan antibióticos para engordar animales? Y la segunda es, si los antibióticos que se usan para tratar a los animales luego llegan en la comida que nos comemos y nos comemos esos antibióticos. Son preguntas para estar aquí hablando un rato. A ver, bueno, ya sabes que el uso de promotores de los antibióticos como promotores del crecimiento está prohibido y no se está usando directamente, ¿vale? Eso es así. Y segundo, mira, yo creo que ya le gustaría a todos los países del mundo tener el sistema de vigilancia que tenemos nosotros, tanto a nivel de medicina humana como a nivel veterinaria, ¿de acuerdo? Es decir, sanitariamente creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie, y aunque, bueno, pues evidentemente no vamos a negar que el uso de antibióticos ha sido común
para el tratamiento de uso profiláctico, etcétera, durante todos estos años. Yo creo que tenemos en líneas generales un sector muy profesional, muy implicado en este tipo de cuestiones, como, bueno, los números creo que cantan, ¿no? Y la reducción del uso de antibióticos en 2-3 años, con lo complicado que es cambiar una forma de trabajar, creo que ha sido simplemente espectacular. Yo creo que el consumidor puede estar muy tranquilo porque tiene un sector productor implicado en todos los sentidos y concienciado de que, evidentemente, cuando uno va a un supermercado a comprar lo que sea, tiene que estar seguro de lo que está comprando para luego consumirlo. Al final, el problema de la desinformación es precisamente que la gente compra y consume con miedo, y cuando conoces cómo funcionan las cosas, pues los miedos desaparecen. Y esto suele ser las preguntas habituales que tiene la gente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta más entre el público? Pues parece que no. Bueno, de todas formas, ahora vamos a hacer una pausa para el café, así que si no se atreven ahora, pues luego pueden hacérsela durante el paseo. Volvemos a las 12:30, además con una charla súper interesante, porque va a ser la primera vez que se trate el tema de la relación de resistencia a antibióticos y medio ambiente en estas jornadas. Os espero aquí a las 12:30. Gracias.